Hola, Shabbat Shalom para todos. Saludos. Nuevamente les saludo por este medio a todos los que nos siguen en vivo y a todos los que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Shabbat Shalom. Gracias que están acompañándonos. Hoy la parashá que vamos a estudiar es la parashá de Beshalach. Beshalach. Así que prepárense, por favorcito. Vamos a prepararnos estudiando esta porción y sobre todo vamos a empezar leyendo la parashá en el idioma que hemos estado aprendiendo, que de alguna u otra forma trae una satisfacción, una plenitud a nuestra alma, la lengua sagrada, el hebreo. Dice así la parashá. Vayhi beshalach paroet am pelo naham Elohim derech eretz pelishtim ki karobhu ki amar Elohim pen yinahen am Ire otan milchama beshabu Mizraima. Interesante, aquí dice Mizraima y no dice Mizraim. Mizraima abierto, Mizraim cerrado. Esto los jajamí me enseñan que tiene una connotación. Nos enseña que el propósito cuando bajamos a Mizraim nunca fue quedarnos en Mizraim. Nunca fue encerrarnos, tenernos en Misraim. Nuestra desobediencia hizo que Mizraimá se convirtiera en Mizraim. Mizraim, Egipto, Mizraimá, Egipto. La diferencia es que nuestro descender era temporal, pero nos acabamos quedando más de 400 años. Más de 400 años, dicen algunas versiones. El punto es que no era el plan, y mucho menos en la condición en la que nos quedamos los últimos 210 años en esclavitud. Ese no era el propósito, ese no era el plan de Hashem. Pero nuestra desobediencia nos llevó a eso. Y esto los jajamí me enseñan que muchas veces las situaciones que vivimos o las circunstancias que pasamos son producto de nuestra forma de pensar, son producto de nuestra forma de hacer las cosas y que lleva como objeto a nuestra vida a que muchas veces sea difícil la situación, se convierta en algo complicado, se convierta en una lucha, se convierta en una dificultad, se convierta en lo que Misraim provocó en nosotros, vivir en estrechez, vivir en esa esclavitud. Así que pongámosle mucha atención en cómo pensamos, cómo nos conducimos, a cómo actuamos, para que las situaciones no se conviertan en algo que nos lleve a la estrechez o todo lo contrario, la forma correcta de responder, la forma adecuada de dirigirnos hacia el Eterno, hacia la obediencia a sus preceptos, las misbot, el obedecerlos con la actitud correcta, el obedecerlos de la manera correcta, no porque no nos queda otra, sino porque así debe de ser, con alegría. Si pudiéramos ponerle un título a esta parashá, la parashá se llama Beshalach, cuando nos envió Faraón a salir ya fuera de Egipto. Bueno, muchas veces la situación tendrá que ver con la alegría que le pongamos en las cosas. En el desarrollo de la clase lo vamos a poder entender un poquito más. Fíjese, dice, y ocurrió que envió el faraón al pueblo fuera de Egipto. Esto no fue conducido por el Eterno. Obviamente, la decisión, aunque fue originada por las plagas, Faraón decidió, eh, ya convencido de que Hashem era el que estaba tratando con él y con todo Egipto, pues mandarnos salir de Egipto. Dice, el pueblo, no fue conducido por el Eterno por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque se dijo Dios, que el pueblo no se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. En la tierra de los filisteos estaba Malek, a eso se refiere la Torah. E hizo Dios que el pueblo tomara el camino del desierto, dando un rodeo hacia el Yan Suf. Esta es la porción, una de las porciones más emocionantes que hay en la escritura. Siempre digo eso cuando encontramos una verdad. Ya los que están conmigo saben que me expreso así.
Aquí encontramos la apertura del Mar Rojo, el Yam Suf, pero también en esta parashá aparecen los 72 nombres del Eterno, que enfocándonos serían la estrella principal de esta película. También aquí aparece el maná, lo que en hebreo se conoce como el man, que se describe en la Torá como, o algunas versiones, como el pan caído del cielo. También aparece el Omer, la palabra Omer por primera vez, que es una medida, como decir kilo, libras, gramos. También aparece el episodio del agua amarga, que se convierte en agua dulce, pero también aparece la guerra con Amalek, el enemigo perpetuo de Israel. Así que es una porción que trae mucha enseñanza, que trae mucha fuerza, mucha energía y que vamos a tratar de extraerle cuando menos uno o dos pensamientos fuertes, siguiendo con el tema de la gratitud, siguiendo con el tema de ser agradecidos, pero también la empatía. Vamos a tratar de conectar toda esta serie de situaciones que nos va a enseñar la Parashá en el entorno del que estamos viviendo, en el entorno de esta pandemia mundial y las cosas que estamos viviendo como familias, el dolor que está trayendo mucho de todo esto. Vamos a tratar de extraerle algo que nos ayude a obtener una energía, una luz que traiga consuelo, fuerza, dirección, esa luz que nos motiva, esa luz que nos carga las energías y nos vuelve fuertes, pero también que nos ayude a ser un poquito más profundos en nuestras formas de hacer las cosas. En este Shabbat, por cierto que es Shabbat Shirah, es decir, es un Shabbat que Shirah viene de canto, porque en esta porción vamos a leer la canción de Shirat Hayam, la canción del mar cuando se abrió. Aquel canto que por mucho tiempo en muchos lugares se ha escuchado, echó a la mar a Faraón y los carros del Faraón y los caballos de Faraón, etcétera, etcétera. Por eso se llama este Shabbat, Shabbat Shirat, donde cuenta la historia definitiva de la liberación de los hijos de Israel. Además, todavía es Shabbat Tu B'Shabbat, es decir, el Rosh Hashanah de la naturaleza. Así que hoy vamos a tener doble energía en este Shabbat. Dice el Zohar que 7 días después de la salida de Egipto, los hijos de Israel llegaron a Yam Suf, al mar de los juncos conocido en la Torá. Y dice que los israelitas, en lugar de estar contentos, estaban asustados. Por eso les digo que muchas veces la obediencia de nosotros hacia los preceptos y el resultado de esa obediencia va a ser enmarcado por la actitud con la que hagamos las cosas. Después de generaciones de ser esclavos en Mitzrayim, no tenían memoria ni sentido de libertad. Y muchas veces así nos sucede a nosotros. Cada vez que encontramos una oportunidad de hacer algo en nuestra vida, hay algo que nos detiene. Muy similar a lo que pasa con Israel en esta historia. Aun cuando sufrimos en la situación en la que estamos, algo interno nos hace dudar, nos hace tener incertidumbre, nos hace amar más las cosas de Egipto que lo nuevo que pueda provocar o los beneficios de lo nuevo que pueda provocar un cambio en nuestra vida. Para cambiar, tenemos que estar dispuestos a salir de ese estado de, pues no sé si llamarlo de comodidad o de lugar seguro, o cuando menos decir, aquí me siento seguro, aunque sea dolor, aunque sea sufrimiento, aunque sea escasez. Dicho de otra forma, nos gusta nuestra vieja realidad, incluso si esta nos hace feliz o infelices, y siempre encontramos excusas para preferir esa realidad en lugar de intentar una nueva realidad, la realidad de Dios. Mirar hacia la libertad era algo emocionante para Israel,
pero al mismo tiempo era temeroso. Y más cuando de repente se enfrentan ante el mar. Los paralizó. Esta historia nos cuenta que los paralizó. Pero esta porción nos habla sobre grandes fenómenos sobrenaturales. Pero siempre hay una conducta repetitiva de Israel. Después de cada milagro, los israelitas olvidaban que habían sido salvados y comenzaban a quejarse y a temer que Faraón venía detrás de ellos y los perseguía. Y ahora tenían el mar enfrente de ellos. Tenemos que saber que esto es un patrón que sigue repitiéndose hasta hoy en día. Cuando queremos un cambio, siempre tenemos que enfrentar los viejos hábitos, las viejas creencias, las viejas costumbres, que de una o de otra manera las fuerzas negativas buscan perpetuar en nuestra vida y que ese no es el plan del Eterno. La visión negativa y el miedo que muchas veces tenemos a enfrentar algo nuevo proviene de una inercia que la negatividad tiene en nosotros. El nombre de esta porción, Beshalach, que quiere decir envió. Empecemos con un poquito de gematría, ya saben que a mí me gusta mucho eso. Tiene el valor numérico de 340. Mismo valor numérico de la palabra Shem, Shimem, que es la forma como nos referimos a Dios a veces. A Hashem, el del nombre, porque no podemos decir su nombre. Pero también es el mismo valor numérico de la palabra Sefer, Samech Ferresh, si sumamos 340. Sefer significa libro. Así que esta parasha, con tan solo el puro título, nos dice el libro que contiene los nombres del Eterno. Y así es, este es el libro donde se encuentran escondidos los 72 nombres del Eterno, que en realidad, según el Zohar, es un solo nombre, pero que es difícil de pronunciar e imposible para nosotros porque tendría que pronunciarse con una sola respiración. El poder de esta parashá, según el Zohar, la gematría, si vale 340 la palabra Beshalach, 340 la palabra Shem y 340 la palabra Sefer, en los múltiplos, 340 es 20 veces 17. 20 veces 17. 17 es el valor numérico de la palabra Tov, Tet, Vav, Bet, Tov, que significa bueno. Y 20 es el valor numérico de la palabra Jaf. Y la palabra Jaf en el Zohar tiene que ver todo con la fuerza de la voluntad. Porque Jaf o Kaf es la palabra con la que inicia Koach, fuerza. ¿Ok? Así que en esta semana, según la gematría, recibimos 20 veces la dosis de una fuerza Tov, de una fuerza buena, que vamos a necesitar para dividir las aguas. Esta fuerza la vamos a requerir. El mar está enfrente. Ya Hashem nos sacó de Egipto. Ahora enfrente de nosotros tenemos muchas situaciones y requerimos de esa energía para poder vencer. En esta parashá lo vamos a encontrar. Dice el Zohar que el Yam Suf debe de ser leído como Yam Sof. Yam, mar, Suf es el mar de los juncos, pero en términos de Cábala debería ser Yam Sof, que quiere decir agua del fin. Pues la palabra Yam proviene de Maim, agua, y la palabra Sof viene de sin, de fin o finales. Mem Sofit, final. Recordemos que en la Torah no hay vocales,
solo puras consonantes. Así que la lectura varía de acuerdo a la dimensión, al enfoque que Hashem nos vaya a revelar en cada palabra. Y todas son correctas, porque sirven para comprender lo escrito en sus diferentes niveles. ¿Recuerdan la clase de hace 8 días? La Torah tiene 70 dimensiones, 70 formas diferentes de entenderlo. Para entender lo que es la división de las aguas, tenemos que ir al Zohar también como herramienta. Dice que no solo se dividió el mar de los juncos, se dividieron todas las aguas. Y tampoco dice el Zohar que fue en dos, se dividió en partes. Los Jajamim me enseñan que fueron 12 partes en las que se dividió el mar. Pero esto no es la primera vez que aparece en la Torá. En Génesis 1:6 aparece también una separación. Dice, y dijo Dios que haya una expansión en medio, perdón por el ruido, no puedo controlar, eso no es aquí. Y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas que separe unas de las otras. Aquí ya vemos que también hubo una expansión. Por esta razón, no fue Dios quien dividió las aguas en el éxodo de Egipto. Déjeme explicar un poquito. Lo que sucede es que la espiral del tiempo pasó nuevamente por donde se marcó este primer acontecimiento. Entonces Moshe tomó control de esa energía y ese poder, y tal y como lo hacemos nosotros cuando hay una festividad marcada en la Torá. Vean la importancia de guardar las festividades, porque en las festividades hay una energía que nosotros recibimos y tomamos. El desconocerla, que cada Shabbat tiene una energía, que cada festividad tiene una energía, nos impide enfrentar el Yam Suf que tenemos enfrente. El mar de dificultades, de circunstancias, de comodidad, de status quo, no pasa nada. Pero si entendemos que cada porción de la Torá, cada festividad tiene una energía, entonces podemos tomar control de esa energía y enfrentarnos al Yam Suf, a ese mar de dificultades. Esto, para que lo podamos entender mejor, nos sirve a todos a los grandes acontecimientos a los que nos enfrentamos o que nos han precedido, han creado para nosotros una apertura, un espejo, una fuerza disponible si hacemos lo necesario para conectarnos con ella. Hashem le dijo a Moshe, levanta tu vara para dividir las aguas. ¿Por qué el bastón de Moshe representa? ¿Por qué hace esto? El Zohar dice que el bastón de Moshe representa la letra Bab, que está inscrita en el nombre sagrado de Akadosh Baruj Hu, Yud, Hei, Bab. Okay. La letra hebrea Bab describe el mundo de las emociones. Y este mundo en el árbol sefirótico se concentra en Tiferet. Y quien conoce el árbol sefirótico está ubicado en medio del árbol de la vida. Tiferet es la energía que está ubicada para nosotros en el pecho. Y es necesario que pase por ahí todo para poderse aterrizar, es decir, llegar a nuestros miembros inferiores. Tiferet es lo que hace tierra, es decir, después de tener un equilibrio entre el Gesed y la Binah, perdón, el Gesed y la Geburah, llega a Tiferet. Pero para esto tuvimos que haber pasado por Jogma y por Binah, por sabiduría no humana, sino sabiduría de Dios.
entendimiento de las cosas sobrenaturales, entendimiento de la Torá, entendimiento de que hay una serie de herramientas que nos van a permitir conectar toda esta energía correctamente para poder salir avantes en la lucha o al enfrentarnos al mar. Así que Tiferet es la fuerza que está ubicada en el pecho y que por ahí pasa toda esa luz para poder aterrizar toda en acción. Lo voy a traducir más fácil más adelante. Escúchame, no pierda detalle. Tiferet significa belleza, perfección, armonía. Tiferet es abundancia. Tiferet es salud. La Torá nos está diciendo que el poder y el orden en el sistema emocional es lo que nos permite acceder a poderes, a una luz más elevada que está disponible para nosotros. El Zohar nos dice que las aguas, fíjense bien, ahora vamos a entrar un poquito con puro conocimiento del Zohar. El Zohar nos dice que las aguas se abrieron por el mérito de Abraham Avinu, nuestro patriarca. Abraham representa la sefirá de Gesed, no lo olviden. Isaac, la de Geburá, y Jacob, la de Tiferet. Por eso en Tiferet, en Jacob, se dan las 12 tribus, no antes, hasta que hay un perfecto equilibrio en el mundo genealógico del sueño de Hashem para Israel, para el pueblo que él va a construir, hasta que no viene, no puede ser puro Gesed, tampoco puede ser solo Geburá, sino tiene que haber un equilibrio. Y ese es Jacob. Gesed, regresando al tema, es la esfera, es frontera de las emociones. Cuando llevamos un control correcto de nuestras emociones, entonces lo que está encima de Gesed, que es Binah y Jokmah, son un acceso ilimitado para nosotros, pero hasta que hay un equilibrio. Fíjese nada más, ¿eh? De esta forma vamos a poder entender un poquito más el milagro de la salida de Egipto, ya que el milagro de la salida de Egipto se hizo a través de la división de las aguas. ¿Qué significa eso? Aunque haya sido solo Moshe el que lo entendió, fue posible. Como ya había un equilibrio de las emociones, Gesed, Geburah, Tiferet, entonces pudo ascender, enfrentarse al mar y poderlo dividir. El milagro de la salida de Egipto se hizo a través de las divisiones de las aguas. Y si las aguas son representadas en Gesed, pero ya equilibradas, entonces hemos aprendido que una sefirá se completa cuando dentro de ella se ilumina toda la fuerza de las demás, porque recuerden que es una escalera que desciende, pero que tiene como propósito ascender. Es decir, no solamente el conocimiento, sino después la acción, porque viene de Keter hasta Malhut. Recuerden la Sefirot. Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet. Luego, Netzach, Ot, Yesod y Malhut. Malhut es el mundo donde vivimos. Entonces, toda esa energía baja, pero tiene como intención que se regrese en conocimiento. No, el conocimiento no lo dio a la bajada. Ahora tiene que regresarse a través de qué? La acción, a través de la acción. Es decir, en la parashá, la capacidad de hacer cosas que para los demás pueden ser milagrosas y lo único que son sobrenaturales. Dependen de qué tan conectadas estén todas las sefirot en orden. ¿Ok? Ahora, aquí deberían hacernos una pregunta. Y los hajamim hacen la pregunta. Si es así, si todo esto es producto del Gesed,
Entonces, ¿por qué murieron los egipcios? ¿Por qué se ahogaron? ¿Por qué se ahogaron? Dentro del Gesed se ahogaron. Y el Zohar dice, dentro del patrón de la creación del mundo, hay un solo día que no fue descrito como bueno. ¿Quién lo recuerda? El día 2, Yom Sheni. Para nosotros el lunes. En ese día se creó las divisiones de las aguas de abajo y las aguas de arriba. El Zohar enseña que fue cuando se creó la Sefirá de Geburá, que es el deseo de recibir. Y el deseo de recibir sostiene al ego. Por eso las aguas golpearon al faraón acabando con su ejército. Este es un aspecto de juicio que hay dentro del Gesed. Este aspecto de juicio es lo que destruyó al enemigo de Israel. Pero esto no hubiera podido suceder en ningún otro momento ni de ninguna otra manera. Ustedes ahora con esto ya saben en qué día de la semana nosotros salimos y cuándo el faraón fue golpeado por las aguas. El Midrash cuenta que cuando el pueblo estaba frente al faraón y el mar, ellos estaban aterrorizados y pidieron ayuda a Hashem. Y entonces Hashem les dijo, ¿qué clamor es este? Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha y tú alza tu vara y extiende tu mano para que se dividan las aguas y que puedan entrar los hijos de Israel a lo seco. También lo seco aparece por primera vez en Bereshit, en el tercer día, dándonos con ello otra referencia de la Sefirá de Tiferet, que es el pilar del medio del árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el mar se dividió en 12 canales, uno para cada tribu. Además, el Midrash dice que las aguas eran como mosaicos que les permitían verse para que no temieran. Es decir, se podían ver, aunque había agua y entre tribu y tribu, se podían ver para que vieran que no iban solos, sino iban acompañados. Esto indica que cada aspecto que corregimos ha pasado por la influencia a la que tuvieron nuestras 12 tribus, nuestros 12 príncipes. ¿Ok? ¿Sí entendieron esto? Ok, repito. Esto nos indica que cuando cada aspecto que corregimos ya ha pasado por las pruebas a las que nuestros 12 patriarcas o nuestros 12 príncipes de las 12 tribus ya fueron influenciados y ya fueron expuestos y salieron avantes. Esto debe de darnos una certeza y una confianza a nuestra alma. Y esto va a pasar, o como consecuencia va a traer, que el miedo va a desaparecer. Para entender todo esto que estoy hablando y de cómo puede ser útil a nuestra vida cotidiana, debemos recordar que la semana pasada aprendimos a, a, a que hay que tener empatía, pero también hay que tener gratitud. Gratitud y empatía. Bien, teniendo en mente este pensamiento, cuando por fin salimos de allí, nos elevamos hacia la cabeza que representan los mundos superiores, dice el Zohar, en donde el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña al cerebro y a la médula espinal, esa es el agua de los finales de nuestro sistema personal. Imagínense nada más, otra vez metidos con el agua. El nombre del Eterno en esta parashá, Yud Kei Vav Kei, representa la liberación del pueblo a través, fíjese nada más lo que le voy a decir,
a través del pilar de la derecha, del árbol de la derecha. Recuerden, lo que está por la derecha es Jogma y así hacia abajo, ¿ok? Gesed. El pilar de la derecha tiene que ver con la clemencia, con la misericordia, con la bondad. Y ahí están encerradas el cumplimiento de todas las promesas que Hashem nos hizo en la Torah a través de nuestro patriarca Abraham. Pero hay una herramienta, dice el Zohar, que debemos entender. Una herramienta que hizo posible traer todas esas bendiciones. Es decir, una herramienta que ancla el poder de recibir esas bendiciones para Israel, en el caso que nos atañe, que estudiamos, la libertad. Y fue esa ancla la confianza en Dios, en Hashem, que tuvo la tribu de Benjamín. Porque la tribu de Benjamín fue la tribu que entró al mar y avanzaron al principio de todos. De hecho, porque ellos avanzaron, nace una expresión que cuando alguien se siente con angustia o una situación en donde ya no puede más, popularmente decimos, me llegó el agua hasta el cuello, porque antes de que se abriera el mar y Moshe usara su vara, la tribu de Benjamín ya estaba caminando y se estaban ellos mojando. Estoy hablando lo que cuenta el Zohar. ¿Ok? Ahora el Midrash dice que Malach HaMavet, el ángel de la muerte, intentó persuadir al ángel del mar. Ustedes saben que hay un ángel en el mar, ya les he contado eso, en los mares. Por eso cuando uno va al mar, vaya a una plática con el ángel para estar en paz el tiempo que está uno en el mar. Malach HaMavet intentó persuadir al ángel del mar de ahogar también a los Bene Israel, a los hijos de Hashem, argumentando Malach HaMavet que los Bene Israel no merecían ser salvados. Imagínate, Malach HaMavet le dijo al ángel, ¿no fue este pueblo también adorador de ídolos en Egipto? ¿Por qué merecen ellos milagros? Y entonces Hashem respondió, dice el Midrash, ¿acaso sirvieron ídolos por su propia voluntad? Tonto, le dijo Hashem a Malach HaMavet, dice el Midrash. Su idolatría fue meramente el resultado de la esclavitud y de su confuso estado mental. ¡Wow! Hashem viendo por nosotros. Hashem le dice a Malach HaMavet, tú no puedes juzgar acciones realizadas voluntariamente y acciones realizadas bajo amenaza como si fueran hechos realizados en un espíritu de rebelión o una actitud de rebelión. El ángel que detiene el mar encrespó a Malach HaMavet y dirigió la ira hacia los egipcios en lugar de los Bene Israel. Esto tiene como resultado varias lecciones. Primero, cuando pedimos juicio para alguien, el juicio que atraemos es para nosotros mismos primero, porque la clemencia o la misericordia siempre interviene en favor del acusado y en detrimento del acusador, es decir, te va a ir mal. Esta es una regla importantísima, porque cuando alguien nos hiere, nos encanta pensar que la ley de Dios lo va a castigar. Pero sobre todo, este pensamiento acusador debemos extraerlo de nuestro hábito, de nuestra mente, de nuestro corazón, de todos nosotros. La única manera, dice el Zohar,
de lograr afinidad de forma con la clemencia y la misericordia es pensando tal y como lo hizo Hashem. Es decir, esta persona que me hizo mal no sabe lo que hace. Eso es un acto de inteligencia pura, porque así nos alejamos del juicio. Segundo, antes de la liberación de cualquier esclavitud por la que estemos, cualquier cosa que nos detenga, cualquier obstáculo, cualquier adversidad, un segundo antes de que nuestros mayores y graves problemas se resuelvan, el agua nos puede llegar al cuello. En otras palabras, Malach HaMavet está ejerciendo presión hasta el último segundo. Pero si nos mantenemos firmes y a pesar de los miedos, a pesar de las dudas, de lo que sea, seguimos avanzando firmes, entonces salimos del dominio de Malach HaMavet. Queridos, queridas, todos los problemas que tenemos, las angustias y dolores, son productos de lazos de esclavitud que nos conectan con la fuerza negativa de Malach HaMavet y que nos van a traer como resultado estrechez, esclavitud. Vencerlos depende solo de nosotros, de nuestra persistencia, de nuestra fidelidad, de nuestra certeza, de nuestra convicción. Entonces ahora entiendo que no solamente es conocimiento, es traducido en acción. Por muy difícil que esté el panorama frente a nosotros, no debemos abandonar las herramientas que tenemos a disposición. Ante el dolor, queridos, tenemos que abandonar nuestras prácticas porque nos cuesta concentrarnos. A veces nos falta el ánimo para levantarnos. Pero en esta parashá de Beshalach recibimos la cuota de fuerza para todo el año, para continuar avanzando a pesar de todas las dificultades. Y que con esa fuerza hagamos el trabajo que nos corresponde hacer. Sigamos ahora con el maná, porque al principio dije de qué trataba la parashá. El maná se llama maná, en hebreo se llama manjú, porque llegó como una capa de rocío que cayó del cielo, y cuando los hebreos la vieron exclamaron, manjú. Man es qué, hu es esto, ¿qué es esto? Y por lo cual, pues oyeron a Moshe y empezaron a disfrutarlo, a comerlo. Quiero contarles una historia jasídica que nos puede dar la idea de la Torá, de lo que nos quiere enseñar que es el humano. Y para que entonces entendamos que después de la gratitud y la empatía, la alegría para cumplir mis votos debe de ser la fuerza que necesitamos para extraer toda la luz de cada parashá, la alegría. El Hasidut cuenta de un zapatero muy pobre que no podía hacer una pausa para comer en su trabajo, y la razón era porque no era muy bueno en su oficio, no era rápido y tardaba mucho en hacer las cosas. Mientras trabajaba, él le pedía a su mujer que le diera un poco de comer. Y ahí venía la mujer corriendo y le metía la comida en la boca y él seguía trabajando. El Hasidut dice que la mujer le daba un trozo de pan y él contento se comía el pedazo de pan y continuaba trabajando. Y luego,
Le decía, dame más de comer. Y venía la mujer y le daba otro pedazo de pan y él decía, ay, qué rico pedazo de carne me acabas de dar. Y seguía trabajando. ¿Qué carne tan rica me diste? ¿Me puedes dar otro pedazo? Y venía la mujer y le daba otro pedazo de pan. Y así, cada vez que él tenía un antojo de comer algo, le pedía a la mujer y la mujer solo le daba pan, porque era lo único que tenía. Pero él, por la alegría que tenía y de que tenía algo que comer, sentía que el pan tenía el sabor de carne, de pollo, de frutas, de lo que él quería degustar en ese momento. Pero así era con toda la gente, no crean que nada más era con su esposa. Estaba trabajando y había gente trabajando con él, o que venían a dejarle sus trabajos y él apurado trabajando, y se reían de él cuando él oía, ellos oían que él le pedía un pedazo de carne y la mujer le daba un pedazo de pan y él decía, ah, qué rica carne. Pero él no hacía caso de las burlas. Tal vez este hombre no tenía la habilidad de hacer zapatos o de remendar zapatos, pero lo hacía lo mejor que podía. Y aún en contra de todas las dificultades, él siempre mantenía su alegría. Entonces, un día, esta alegría ejerció tal presión, déjeme tratarlo de explicar para que se entienda esto, esta historia que fue real, no es una historia inventada, fue real. Esta actitud de este zapatero ejerció tal presión en el sistema del cielo que el cielo no pudo quedar indiferente, pues la alegría con la que él hacía las cosas fue tan atractiva a los ojos de Hashem que lo que provocó esa alegría fue afinidad de forma. Y entonces aconteció lo que el zapatero no esperaba. El Zohar dice que la afinidad de forma es como el novio que espera a su novia al pie del altar. Eso es lo que dice el Zohar, casi es la afinidad de forma. Un día, en la historia de este zapatero, vino un hombre político que se le rompió su zapato mientras caminaba frente a la tienda o el taller del zapatero. Este se prestó rápidamente a ayudarlo, simpatizaron, se hicieron amigos, y este hombre miró cómo trabajaba el zapatero y la alegría con la que hacía las cosas. Y veía, recuerden que él siempre tenía hambre, nunca tenía tiempo para comer, siempre comía sobre la marcha. Cuando le pedía a la mujer de comer, le daba pan a comer y él decía, qué rico pollo, gracias mi vida. Esta actitud provocó en la vida del político un vuelco inesperado y decidió cambiar, pero además decidió convertir a su amigo el zapatero en un hombre importante trabajando al lado de él. Los jajamín hasídicos enseñan la moraleja de esta historia. El sustento requiere salir del dominio de las fuerzas ocultas, ubicadas en las emociones. La alegría es el medio de la manifestación para sacarla. Por eso en esta parashá, el martes, yo les mandé que leyeran el man. La halajá dice que debe de ser en 3 idiomas. Yo lo mandé en hebreo, en arameo y en español. Cuanto menos, espero que lo hayan leído en español. Las emociones son un puente entre los intelectos y el mundo de la acción. Para que el sustento pase por las emociones, necesitamos ir elevando nuestra conciencia y desarrollando atributos a pesar de la adversidad como la de este zapatero.
Cuando tenemos esa afinidad de forma, entonces lo que hacemos es que surja del mundo de la emanación, que es el mundo de Hashem, esa respuesta que buscamos y llegue al mundo de la acción, que es Malhut. Entonces, la alegría es el atributo que permite que el sustento llegue a nuestra vida. Por eso el maná llega después de la división de las aguas. Cuando los hijos de Israel cantaron y bailaron, fue hasta que entonces que llegó el maná. Cuando el sustento logra pasar por los límites del cuello, las emociones, la luz llena la primera vasija, o la luz llena la vasija que tiene que ser llenada. Así que el sustento viene a través de la alegría, a través del amor, no solamente a la Torá y la obediencia a sus preceptos, sino también a la empatía con los semejantes, al favor que te hizo el vecino, a aquel que te ayudó a cargar una bolsa. Si estamos agradecidos de todas esas pequeñas cosas y nos dejamos de concentrar en los problemas que se nos presenta, entonces va a caer el manjú del cielo. Ahora fíjese, en esta parashá encontramos los 72 nombres del Eterno y el maná. Están en la misma porción. ¿Qué quiere decir esto? Algo tiene que enseñarnos. Los 72 nombres del Eterno son una trenza que se forma tomando 3 corrientes o canales espirituales. Por eso son tripartitos, 3 letras. Porque una representa el canal de la derecha que conecta con el canal de la izquierda, las 3 letras. Estoy hablando de las 3 letras. Cada nombre son 3 letras. Y otra es el cable que hace la tierra, que es el pilar central. Entonces, de las 3 letras, una está en el canal de la derecha, la otra está en el canal de la izquierda, pero una aterriza esta energía. Enciende la luz esa energía. Así que la luz del atributo del que estamos mencionando, el de la alegría, o de cualquier otro atributo, se pone a nuestro alcance cuando entendemos el equilibrio de la izquierda, de la derecha con la izquierda y con el centro. Por si no saben, Gesed, la palabra Gesed, como se escribe, Het, Samech, Dalet, vale 72, por si no lo sabía. 72 es la gematría de Gesed y 72 son los nombres del Eterno. Así que el Eterno, la energía con la que Él se quiere siempre mover en nosotros es con Gesed. Para eso requerimos nosotros equilibrio y aterrizarlo con acciones en Tiferet. ¿Ok? Ahora fíjese bien. 72. Y si le sumamos el valor adicional de 1 a nosotros, 1 como si fuéramos nosotros, entonces ahora es 73. Y 73 es la palabra hebrea para Jokma, que quiere decir sabiduría. Fíjese nada más. Toda esta explicación es para sostener o entender el siguiente concepto. Los 72 nombres de Hashem se miran, se leen en la mente, pero el cable que hace tierra son las acciones emanadas de tu bondad. Si no hay bondad, no hay tierra que pueda materializar, cristalizar las acciones, los preceptos o el conocimiento que tengamos. Quiere una acción partida de la empatía, partida de la gratitud y
y que parta de la alegría. Baruch Hashem que estamos entendiendo un poquito más. Los que solamente desean, dice el Zohar, recibir pan, se ubican en el lado de la Geburá, el lado de la severidad. Y dice el Zohar que cualquier proceso corporal desgasta energía vital. Cualquier proceso corporal desgasta energía vital. Si las actividades que realizamos son pesadas para el alma, la voluntad se debilita. Perdemos control emocional, nos volvemos débiles y tomamos decisiones equivocadas. Y esto termina esta tarde, el Shibur, nuestra clase, conectando con esta parashá. Hoy es Shabbat Shirah, o entra Shabbat Shirah en unos minutos. ¿Ok? Shirah, que significa canto. El secreto fascinante del cántico de la Shirat. La canción que entonó Miriam, la profeta, hermana de Moshe, cuando celebraron el milagro de la salida de Egipto. El Shirat Hayam se describe como una alabanza, pero en realidad es como tocar el timbre de las puertas de los mundos superiores. Shirat es el cántico de la creación, dice el Zohar. Rashi dice que el Shirayam, en el Shirat Hayam se esconde Shir Hashirim. Eso dice Rashi, el cantar de los cantares, que es la canción de amor a Dios revelada por el rey Shlomo, que consta de otros 8 capítulos que nos hacen llegar desde Malhut hasta Binah, entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de la alegría, en nuestra boca siempre debe de haber un canto de gratitud. Un canto de gratitud. Un canto de alegría. Un canto en el que nosotros podemos manifestarle a Hashem cuán felices somos de ser llamados sus hijos. Bezrat Hashem, que haya logrado explicar en esta derashá de una manera práctica, pero también entiendo, no profunda, superficial, los secretos de esta parashá y de este Shabbat Shirat, un cántico de amor, la alegría con la que debemos de hacer las cosas, para entonces materializar todo lo que hay aquí y todo lo que hay aquí. El intelecto y las emociones, si no son traducidas en una acción que nace del Gesed, entonces estamos equivocándonos. Bezrat Hashem, que en este Shabbat Shirah, en la parashá de Beshalach, podamos obtener la energía que necesitamos para vivir una vida más plena. Sea feliz, cante, haga las cosas con alegría, estudie la Torah con alegría, conéctese a Shabbat con alegría, haga tefilá con alegría, no porque no le queda otra. Haga la jalá con alegría, mujer. Marido, compre sus cosas sagradas con alegría, no porque yo le digo, hágalas con alegría. De esta forma va a poder abrir y recibir esa energía que le va a llevar a la plenitud que está buscando. Shabbat Shalom para todos. Un saludo a todos nuestros amigos de México, las diferentes partes de México, Querétaro, Guanajuato, Celaya, Salvatierra, Hidalgo,
Estado de México, Ciudad de México, nuestros amigos en Colombia, en Chile, en Perú, a todos ustedes. Shabbat Shalom. Gracias. Estados Unidos, también allá en Boston, un abrazo para todos. Muchas gracias que se conectaron con nosotros.